Hola chiquillos de primero medio, espero estén muy bien. Les estoy grabando este video porque he considerado que necesitamos vernos un poco, o sea, yo no lo estoy viendo a ustedes, pero sí es importante que puedan escucharme y para que así podamos hacer mejores clases, ¿ya? En primera instancia espero que estén bien todos en sus casas, estén haciendo el aislamiento efectivo, que no estén saliendo por las puras, sino que cuando sea algo como muy importante, ¿cierto? Y bueno, quería también felicitar a la mayoría que ha cumplido con sus trabajos, con el trabajo más que nada, porque solamente uno, ¿cierto? Que estuvimos haciendo la clase anterior en la que revisamos las características de los personajes, nos importaba saber eh, qué tan importante podían ser los personajes dentro de sus motivaciones, ¿cierto? Con este cuento que leímos que se llamaba El niño maligno, era un cuento cortito y también para repasar un poco también los personajes tipo que habíamos visto en las clases anteriores. Pero bien, esta clase ya vamos a seguir avanzando con nuestra unidad, recordando que nuestra unidad se llama La libertad como tema literario y dijimos que íbamos a abordar no solamente la narrativa, en el caso de como lo hicimos en la clase anterior, sino que también la poesía, porque la poesía también ha tomado como tópico, como un tema central, la libertad, ¿cierto? Las ansias de libertad, el placer de sentirse libre, etcétera. Entonces vamos a ir trabajando un PowerPoint que les voy a ir mostrando y ustedes van a tratar de, cuando lo vayan revisando, tratar de ir respondiendo, así como para sí mismos, ¿ya? Después también yo voy a hablar con su profe jefe a ver si han hecho conferencias por Zoom, ¿cierto? Que es esta aplicación en la que se puede hacer como videoconferencia entre varias personas para que podamos juntarnos en una fecha en la que yo les proponga y un horario y así también poder juntar todo lo que hemos hecho. Y ahí sí ustedes también me van a comentar de qué entendieron de este PowerPoint, qué no les quedó claro y yo les voy a hacer esas preguntitas. ¿Perfecto? Pero no tienen que hacer nada más en esta clase que revisar este video que yo les estoy mandando y ir poniendo atención, por supuesto, y estar atento para cuando hagamos esta conferencia y podamos comentar cuál fue el aprendizaje que obtuvimos. Ya, entonces, en la clase de hoy nos vamos a referir a los símbolos y el lenguaje figurado. Y me refiero a símbolos y el lenguaje figurado, siempre entendiéndolo más que nada en el plano de la literatura lírica, o sea, de la poesía. Aunque también la podemos encontrar en otro tipo de textos, pero principalmente en ese la vamos a encontrar. ¿Ya? Los símbolos quieren decir aquella imagen que representa otra cosa, ¿cierto? Para mí un símbolo, por ejemplo, de la pureza es el color blanco. O cuando hablamos en lenguaje figurado, ¿cierto? Muchas veces hablamos de esa forma. Metafóricamente decimos algo, pero realmente queremos decir otra cosa. Incluso los refranes. A caballo regalado no se le miran los dientes. Y alguien puede decir, ¿y quién me está regalando un caballo? No, si no es eso, es que si te están regalando algo, pues por último agradecelo. ¿Cierto? Eso significa. No es literal. El lenguaje figurado no es literal. El lenguaje figurado eh, lo tenemos que transformar, lo tenemos que traducir. Por eso a veces la gente dice que es difícil leer poemas o no los entiendo, porque hay que tratar de descubrir cuál es el lenguaje que está empleando, o traducirlo más bien. Entonces vamos a avanzar un poquito en este Power, eh, observando esta imagen. En esta imagen, ¿cierto? La conocemos, muchos la hemos visto. ¿A qué creen que representa o dónde la han visto? Estoy viendo las manos levantadas de algunos y otros haciéndose los locos mirando hacia la pared. Bueno, es importante esto, ¿cierto? Como esta mujer está sosteniendo como una especie de balanza. Y ahora observamos la imagen, que es como la misma, ¿cierto? Pero esta es de una serie de superhéroes que se llama Daredevil. Daredevil, hay que ver la pronunciación. Pero es la misma imagen, ¿cierto? Esta es solamente que es como una... es llevada un poco más real. ¿Y por qué la justicia se representa con los ojos vendados? ¿Se dan cuenta? Esos son símbolos. Me gustaría que lo pensaran, esa pregunta, y después cuando nos encontremos de nuevo, ya todos juntos conversando, me la van a responder. Entonces,
En el transcurso de este PPT, de esta presentación, vamos a leer dos textos. Sí, dos textos. Uno de carácter normativo. Cuando me refiero a normativo, me refiero a un texto que no es, literario. ¿Dónde encuentro esto para subrayar? Se me fue el subrayador. Bueno, no importa. Normativo me refiero a un texto que no es literario, un texto que simplemente quiere informar. Y el otro es de género lírico, que vamos a leer también. Y este de género lírico obviamente sí que es literario, o sea que es ficción. Y ahí vamos a ver un poquito la diferencia. Voy a correrme para acá. El texto normativo dice entrega normas o instrucciones para alcanzar algún propósito. Texto normativo, por ejemplo, el reglamento de un colegio. Texto normativo, por ejemplo, el protocolo para trabajar el COVID-19, ¿cierto? Claro. ¿Cuáles son las instrucciones, las normas? O incluso una receta sacada de internet o de un libro de receta. ¿Es un texto no literario? Sí. No tiene que ser ficción. Tiene un emisor, un mensaje y un receptor. Son súper claros esos tres elementos. No así, por ejemplo, en el texto literario que vamos a encontrar otros elementos adicionales. El emisor es quien lo escribe. Mensaje es lo que se transmite y receptor para quien va dirigido, simple. Y características propias de estos textos es que completan con conocimiento, dice completar con conocimiento de años anteriores. Claro, años anteriores hemos trabajado este texto, principalmente cuando están súper chiquititos, cuando les hacen hacer estas recetas, ¿cierto? Porque son textos instructivos, las recetas. ¿Cómo hacer cocadas? Por ejemplo. Texto de género literario que se caracteriza por expresar sentimientos, las emociones, las vivencias del autor, ¿cierto? Porque hay una función del lenguaje aquí que predomina, que es la emotiva o la expresiva, ¿cierto? Eso es lo que intenta principalmente transmitir un poema o un texto de carácter lírico. Emociones, sentimientos, la interioridad máxima. O sea, cuando yo quiero confesarle mi amor a alguien, le escribo un poema o una carta, pero que es súper poética también. Este sí es un texto literario y aquí dijimos que íbamos a encontrar más elementos, como para recordar, porque esto ya lo sabemos. Hay un autor, que es el poeta, que es Gabriela Mistral, que es Vicente Huidobro, que es Nicanor Parra, por ejemplo. Hay un hablante lírico, que es la voz que transmite estas ideas, que es quien expresa los sentimientos, como dice ahí. Luego hay un mensaje, que obviamente es el texto, y el receptor, que va a ser en este caso el lector. Y características propias de los textos líricos, claro, pues que tiene un hablante literario, tiene actitudes, que ocupa figuras literarias, ¿cierto? ¿Qué más podríamos encontrar de las características? Que se escribe a partir de versos principalmente, que a veces tiene rima, a veces tiene rima consonante, a veces tiene rima sonante. ¿Se dan cuenta que hemos aprendido mucho del texto lírico? A veces no nos damos cuenta que a veces puede ser con formas, porque también hay caligramas, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos ahora a partir leyendo un texto que no es literario, sino que es más bien normativo, y esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Siempre hablamos de los derechos humanos, pero lo hemos leído, no hemos detenido. Bueno, hay el artículo 1 es el que nos cabe pero como anillo al dedo en esta unidad. Dice, vamos a poner voz seria. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Cuando nacen los niños son libres y cada uno debe ser tratado equitativamente. Todos tienen razón y conciencia y deben comportarse amistosamente los unos con los otros. ¿Se dan cuenta que habla mucho acerca de la libertad? Que todos nacemos libres e igual en dignidad y derechos. ¿Se está llevando eso a cabo en el día a día? Pregunta para la casa. Dice, artículo 2.
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. O sea, todos tenemos los mismos derechos. ¿Te dan cuenta? Y estamos todos súper claros con eso, pero a veces no nos damos cuenta de que está escrito, de que hay una declaración de derechos humanos que lo explica. Todas las personas pueden disfrutar de los siguientes derechos, aun cuando sean de sexo diferente, tengan un color de piel diferente. Para nosotros es súper lógico, ¿cierto? Pero en otra época o en algunos países no es tan lógico esto del color de piel diferente. Aunque hablen un idioma diferente, aunque piensen cosas diferentes, crean en otra religión, posean más o menos bienes, hayan nacido en otro grupo social, procedan de otro país. Tampoco importa que el país en que vivan sea o no independiente. O sea, este es un derecho que va más allá de nuestros países. Vamos con el otro. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. O sea, tú tienes derecho a la vida y a vivir en libertad y en condiciones de seguridad. O sea, ahí como que te lo explican de cierta forma. ¿Se entiende? Todos tenemos estos derechos. O sea, nadie puede venir y quitarme la vida y ya está de inmediato vulnerando un derecho. Entonces, ¿este es un texto que habla acerca de la libertad? Sí. ¿Es literario? No. También podemos encontrar textos no literarios que no sean, que hablen acerca de la libertad. Pero vamos a encontrar la diferencia ahora porque vamos a leer luego otro tipo de texto. Entonces dice, responde la siguiente pregunta de reflexión. ¿Por qué crees que los 3 primeros artículos de los derechos universales mencionan la palabra libertad? ¿Por qué creen ustedes eso? Ya, pregunta para la casa. Segunda pregunta. 1, 2. Ya van 2. Entonces, lo siguiente corresponde a un glosario con... Claro, vamos a presentar ahora un grupo de palabras que va a salir en el texto que vamos a leer a continuación y lo vamos a leer más que nada para que no estemos colgados, porque es súper importante saber qué significan las palabras que vamos a tratar para que podamos comprender la globalidad del texto, o si no vamos a quedar un poquito con vacíos y ahí el significado global no se va a comprender. Entonces, símbolo, que es un símbolo, hablamos mucho acerca del símbolo, es la representación visual y perceptible de algún elemento o idea abstracto no perceptible sensorialmente. O sea, algo que yo no percibo así como que yo no pueda tocar. Un celular. Sí puedo representar a través de un símbolo a lo mejor el amor por un celular. O cosas que no sean sensorialmente, como dice, perceptibles con las manos, por ejemplo. Pero las vamos a representar de una forma visual para que pueda ser comprendido. ¿Cierto? Como los colores, que son símbolos a veces de muchas cosas. Los negros representan algo, los blancos representan otra cosa. Luego tenemos la palabra tedioso, que produce tedio. Sí, obvio. ¿Y qué es decir tedio? Que es aburrimiento extremo. Estoy profundamente, siento un sentimiento de profundo tedio con el libro que estoy leyendo actualmente. No sé, o una película, o de esta situación de encierro. Este domingo está tedioso. O estado de ánimo del que soporta algo o a alguien que no le interesa. También puede ser tedio. Trivial. Yo siempre digo esta palabra. Que no sobresale del ordinario y lo común. Que carece de toda importancia o novedad. Una noticia trivial. Acabo de ver una noticia trivial en la televisión. Era acerca de cómo Martín Cárcamo pudo estacionar su camioneta de 2 metros de ancho, por ejemplo. Súper trivial.
Sublime, bonita esa palabra. Excelso, eminente de elevación extraordinaria. O sea, es cuando algo me parece espectacular. Aurora, bonita esa palabra también, aurora. Es un nombre también, pero significa en este caso luz sonrosada, que pertenece inmediatamente a la salida del sol. Claro, la aurora. Enhiesto, levantado, derecho. Es como una posición. Entonces, una vez que hemos conocido esta terminología, ¿por qué creen ustedes que los poemas están llenos de adjetivos? Como las palabras que leímos recién. Porque las palabras de recién eran adjetivos. ¿Se acuerdan de los adjetivos? Adjetivos calificativos, por ejemplo, que eran como los que más mencionábamos. Y uno dice, a ver, dame un calificativo, un adjetivo calificativo para decir cómo soy yo. Algunos van a decir pesada, enojona, gritona. Otros van a decir amorosa. Bueno, ¿por qué creen ustedes que los poemas están llenos de adjetivos? Hoy no cambia. Bueno, me está cambiando el power, algo pasó. Pero principalmente, bueno, les voy a dar estos minutos para que piensen, pero el adjetivo calificativo se ocupa porque queremos dar las características de algo. Entonces, los textos líricos, dice, pretenden expresar sentimientos en base a características de otras cosas. Claro, tú eres simpático como un domingo en la tarde. No, los domingos en la tarde ya no estás siendo simpático. O eres tedioso como un domingo en la tarde. O tu rostro, es pacífico como un cielo de septiembre. No sé, ahí se me sale todo lo romántica. Entonces, los textos líricos pretenden expresar sentimientos en base a características de otras cosas, por lo tanto los adjetivos no sirven para describir estas características. Entonces, si estaban diciendo algo similar, están en lo correcto. Felicitaciones. Y bien, me estoy alargando un poquito en el video, está durando mucho, así que les voy a dejar esto como de tarea. Luego de este proceso de reflexión, como dice allí, les comento que le dan el poema llamado Libertad. No se imaginaron nunca que el poema se llama Libertad, ¿cierto? Lo adivino. Del poeta Raúl Eluard. Él es un poeta francés, como dice allí, que nació en el año 1895-1952 y pertenece a un movimiento artístico que se llama surrealismo, que cuando estén en cursos mayores lo vamos a trabajar. Después igual les puedo explicar de qué se trata. Pero juegan un rol fundamental allí la libertad del imaginar, la libertad creativa. Fue un artista muy activo durante la ocupación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, así como para que se contextualicen en qué años vivió. ¿Y por qué también hablamos de la Segunda Guerra Mundial? Porque seguramente para él, como individuo, toma gran importancia el término libertad. No es lo mismo ser libre hoy, en cuarentena, en aislamiento, que cuando hablábamos de libertad hace 3 semanas atrás en la sala de clase, ¿cierto? Ahí nos sentíamos súper libres, porque terminaba la hora de clase, ustedes se iban a sus casas, algunos se quedaban paseando, en el centro se iban a la plaza, pero hoy día, ¿qué pasó? Hoy día no podemos salir, hoy día estamos acá, es por cuidarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero de verdad que la libertad toma un peso diferente. A mí me pasa también. Entonces vamos a leer un poema que se llama Libertad, que ahí está, tiene varias estrofas. Vamos a leer el primer, voy a buscar una música, así como para leer poemas. Música. A ver esta. No, esa no. No, esa no. Tiene que ser una diferente. Tiene que ser una como música clásica. Ya, a ver esta. A ver si me sirve. Sí, esta sirve. Voy a poner el teléfono más acá para que suene.
En mis cuadernos escolares, en mi pupitre y en los árboles, en la arena y en la nieve, escribo tu nombre. En las páginas leídas, en las páginas vírgenes, piedra, sangre, papel o ceniza, escribo tu nombre. En las imágenes doradas, en las armas de los guerreros, en la corona de los reyes, escribo tu nombre. En la selva y el desierto, en los nidos en la retama, en el eco de mi infancia, escribo tu nombre. ¿Les gustó? Y ahora pueden seguir ustedes. Ya, perfecto. Entonces, a continuación van a ustedes leer este poema en sus casas tranquilamente. Y van a pensar en las últimas preguntas que allí se proponen, pero no las van a responder así como escritas, solamente interesa que las lean para que yo después se las voy a preguntar cuando hagamos esta videoconferencia, que espero que sea la próxima semana. ¿Les parece? Así que, bien. Bien, chiquillos. Este video se me alargó un poquito, quería durar 15 minutos, pero se me alargó. Estén bien. Recuerden enviarme los que aún les falte el trabajo. Y si no lo han podido terminar por X razón, porque no entienden algo, me consultan. Y si no lo tienen completo, me lo envían igual y después me lo mandan completo. Yo tampoco quiero abrumarlos. Pero sí que vean este video, solamente verlo, ¿cierto? 20 minutitos para que lo vean y que después lo podamos comentar. Bien, chiquillos, estén bien, que se sigan cuidando. Los quiero mucho. Adiós.